Buenos días. Es una bendición que otra vez podemos encontrarnos para poder estudiar juntos acerca de la palabra de Dios y descubrir acerca de lo que implica la predicación. ¿Sabes? La predicación, cada vez que nosotros lo hacemos, cada vez que la iglesia, el pueblo de Dios predica su palabra, cada vez que eso ocurre, eso trae beneficios no solamente para el que participa de la predicación, sino también para el que recibe, e incluso también para aquellas personas que forman parte de esa comunidad en la cual el evangelio es predicado. Entonces, la predicación trae grandes beneficios. Vamos a considerar en este tiempo algunos de ellos. Ese va a ser el tema justamente de nuestro estudio. Antes de ello, te invito a que me acompañes y oremos, pidamos juntos la dirección de Dios. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por el cuidado, la bendición tuya, Señor. Gracias porque podemos aprender más acerca de ti. Gracias porque cada día podemos descubrir, Señor, más de la presencia tuya. Guíanos en este tiempo y danos gracia para poder explicar tu palabra de tal manera que sea accesible a la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Sabes, predicar la palabra es una de las cosas más fabulosas que Dios nos ha permitido desarrollar. De hecho, la Biblia dice que justamente en el Nuevo Testamento dice, Dios nos dio el privilegio de predicar su palabra. Entonces, eso, cuando habla de que es un privilegio, la Escritura, por supuesto, eso se traduce después en bendiciones acerca de esto. Vamos a leer nuestro texto que nos habrá de servir de referencia. Ve lo que dice el apóstol Pablo a uno de sus discípulos, Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Observa lo que el texto encierra. Está hablando no solamente de la predicación, sino está hablando de que él es alguien que ha desarrollado este ministerio a lo largo de mucho tiempo. Pero enfatiza esta parte en el centro de este texto. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Pero si observa la siguiente parte, incluye no solamente a alguien como Pablo, como predicador, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué? Porque la predicación del evangelio no solamente genera beneficios para aquel que participa, sino también para los que escuchan. Entonces vamos desde esa dinámica a considerar cómo es que Dios lo hace. Bien, en primer lugar, la predicación es un acto de mayordomía. Es decir, predicamos el evangelio porque es algo que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Dios nos ha delegado eso. La semana pasada consideramos algunas de las cosas que se tienen que considerar cuando vamos a predicar. Una de ellas es, por supuesto, el que Dios ha puesto en algunos de sus discípulos el don para predicar su palabra. Y esos discípulos, respondiendo a ese don, es que predican. Pero aparte de ello, también podemos hablar de que la predicación es un acto general que todas las personas pueden y necesitamos desarrollar, es decir, todos los discípulos. Entonces, la predicación del evangelio es un acto de mayordomía. Predicar es una tarea que nos ha sido dada y también nos han dado los recursos, Dios, las oportunidades y todo para que la podamos realizar. Entonces es un acto de mayordomía. No predicamos en nuestro nombre, predicamos en el nombre de Jesús, no lo hacemos a favor nuestro, sino para la gloria de Dios. Entonces, todo esto muestra que esto es un acto de mayordomía. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Los dones, los recursos y las oportunidades, todo eso tiene que ver con la provisión de Dios. Entonces, Dios coloca en las personas el don para poderlo hacerlo. Coloca también los recursos para que pueda desarrollarlo e incluso las oportunidades, la gente a la cual habrá de ser predicada su palabra. Entonces todo Dios lo provee. Él es el dueño, Él es el Señor de la obra, es la misión de Dios. Nosotros somos partícipes de la misión de Dios. Y sin embargo, a pesar de que es Dios el que provee absolutamente todo, sin embargo, Dios nos bendice. Nos bendice porque se trata del ejercicio de mayordomía. Ahora, ve lo que
La Biblia dice acerca de la mayordomía cuando estamos desarrollando justo aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Su Señor le dijo, las palabras de Jesús: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, quiero que consideres esto brevemente, porque la predicación del Evangelio, algunos van a hacerlo, digamos que de forma, si me permites decirlo así, ministerial, en el sentido de que van a ser maestros de escuela dominical, escuela de formación cristiana. Algunos van a ser predicadores a través de las redes sociales, algunos otros van a predicar en los púlpitos. En fin, hay más de un esquema de predicación. Otros van a predicar el evangelio en grupos pequeños, otros más van a hacerlo de persona a persona. Cualquiera que sean los medios, las oportunidades diversas donde se esté haciendo, finalmente en todos los casos se trata de la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. Y cuando nosotros lo desarrollamos en cualquier plataforma donde lo estemos haciendo, finalmente cuando lo estamos haciéndolo para que Dios sea glorificado. Y al hacerlo, estamos cumpliendo que la mayordomía que Dios nos dejó. Al hacerlo, entonces también nosotros experimentamos bendición. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con aquella tarea que Dios nos ha delegado, y Dios recompensa, bendice, si puedo decirlo de otra manera, a aquellos que han cumplido con la tarea que Dios le ha dejado. Entonces, al predicar, en primer lugar, somos bendecidos. Quiero que consideremos brevemente algunas de esas áreas en las cuales somos bendecidos cuando tú y yo participamos de la predicación del Evangelio. Al servir, nos permite, en primer lugar, experimentar más de su gracia. Eso es lógico, ¿sabes? La verdad es que cuando tú predicas el Evangelio, lo primero que ocurre es que Dios tiene que estar sobre ti. Su gracia tiene que ser derramada en tu vida para que tú puedas ser un medio para que la gracia llegue a otras personas. Entonces, Dios primero te bendice a ti para que des hacia otras personas. La gracia de Dios tiene que fluir a través de tu vida, y eso implica, en primer lugar, por supuesto, lo hemos considerado anteriormente, implica comunión con Dios, implica que nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos, y eso genera transformación en mí. Entonces, la primera persona que recibe bendición cuando predicamos somos nosotros mismos, porque somos el medio a través del cual Dios lo va a hacer. Ve cómo lo mencionaba el apóstol Pablo, hablando de su propio ministerio. Dice: pero yo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No es algo que él desarrolló, no es algo que él logra. Observa lo que dice: por la gracia de Dios. El ministerio, la tarea evangelizadora, plantar iglesias, el fundar nuevos proyectos, el desarrollar esquemas efectivos de discipulado, el instaurar organizaciones, etcétera. Todo eso es la gracia de Dios sobre él. Y su gracia, continúa diciendo, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos. Se refiere a otros cristianos, a otros discípulos que también estaban laborando en la misma época. Pero observa cómo lo dice después. Porque si nos quedáramos con la parte media de ese texto, parecería que dice: bueno, sí, Dios lo hizo, pero yo he trabajado. Pero él continúa diciendo y poniendo la puntualización necesaria: aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es decir, cuando predicamos el Evangelio, posiblemente una persona va a ser sensibilizada y puede encontrar en esa sensibilización que el Espíritu de Dios genera, puede encontrar ahí consuelo, apoyo, fortaleza. A veces puede ser confrontada y su vida transformada. En algunas ocasiones la predicación del Evangelio también traerá salvación. ¿Por qué? Porque el Evangelio genera diversas reacciones en cada una de las personas que lo están escuchando. Pero incluso en medio de ello, no somos nosotros, es la gracia de Dios que fluye a través de ti para poder bendecir a otras personas. Insisto, puede ser que nunca hayas predicado en el templo, pero cuando predicas a un grupo de amigos, cuando estás compartiendo de
la palabra a otros familiares, amigos, a través de las redes sociales, etcétera, en cualquiera de esas instancias, finalmente es la gracia de Dios la que actúa. Fluye a través de ti para que esa gracia bendiga a la gente que te escucha. Entonces, nosotros somos los primeros que somos bendecidos. Entonces, ¿qué implica todo eso de ser bendecidos por Dios? Bueno, en primer lugar, la fe es ejercida. Para poder predicar, nosotros no solamente recibimos fe, sino también la tenemos que ejercer. Dicho de una manera más simple, tenemos que vivirlo. Y al vivirlo, los que experimentamos bendición somos nosotros. Entonces, yo soy el primero que tiene que confiar en que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando yo confío en que la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces esa fe deja de ser teórica para poder ejercerse. Yo soy el primero que tiene que creer eso. Número 2, los dones, los que Dios ha puesto en mi vida, entonces son practicados. Y ahí puedo mencionar que tenemos que hablar de un conjunto de dones que Dios nos da. ¿Por qué? Porque la forma en cómo Dios actúa en nuestra vida no es a partir de un solo don. La realidad es de que hay un don que es dominante en nuestra vida, pero junto con él hay un conjunto de dones que complementan tu vida para que puedas desarrollar ministerios específicos. Pongamos este ejemplo. Hoy estoy dando una clase, entonces asumo que, por ejemplo, un don importante tiene que ver con la enseñanza. Pero la enseñanza va a estar asociada con la consejería, puede estar asociada con el discernimiento, puede estar asociada con la evangelización o puede ser asociada con, por ejemplo, el aclarar el dogma de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia para otras personas. Algunos serán miembros de iglesias y puedo ahí convertirlo en un espacio educativo. Pero si es hacia gente que ataca a la iglesia, entonces ahí mi carácter es más de defensor de la fe, como apologista. Entonces, observa que se trata realmente de un don principal, pero hay un conjunto de dones que están ahí también practicados porque Dios los pone en tu vida. Entonces, el mismo predicador, o mejor dicho, alguien que tiene el don para la predicación del evangelio, a veces lo va a usar para consejería, a veces para apologética, para la defensa de la fe, a veces va a usarlo para la evangelización o para la enseñanza. Entonces, hay más de una forma de cómo al predicar la palabra, los diferentes dones van a ser practicados. En el inciso C tenemos esto. Cuando tú predicas la palabra, esto también implica un desarrollo en nuestra madurez. Personalmente creo que la mejor forma de cómo voy a llegar a la madurez es cuando yo me pongo a servir. Cuando en lugar de llegar al templo a ver qué me van a dar, me coloco del otro lado y empiezo a servir. ¿Sabes? Cuando nosotros nos empezamos a adoptar la posición de servicio a la que Dios llamó a todos los discípulos, entonces nosotros crecemos, porque dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar ahora en función de los demás, porque dejamos de ubicarnos de que yo voy a llegar a ver qué me dan y entonces empezamos a ver qué voy a servir. Quiero que recuerdes que esta actitud de servicio tiene que ver precisamente con la dinámica que Jesús siguió, porque Jesús dijo: yo estoy aquí entre ustedes como el que sirve. Y Él precisamente nos enseña que nuestro papel dentro de la sociedad, dentro del mundo, es justamente para ser servidores suyos o servidores en el nombre suyo para la iglesia y la sociedad donde Dios nos ha colocado. Ahora, todo esto, conjunto de elementos, va a ir formando el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es el renglón de servicio, ese renglón de trabajar en la gratuidad, del estar haciéndolo a favor de otros, de ser generosos acerca de lo que Dios nos ha dado, porque lo hemos recibido por gracia y lo damos por gracia. Todo eso empieza a ir conformando el carácter de Cristo en nuestra propia vida. Entonces te das cuenta que hay todo un conjunto de elementos de cómo nosotros somos bendecidos. Pero también al predicar,
nosotros somos bendición a otros. Y aquí es donde se pone bueno el asunto, porque finalmente nosotros no solamente somos bendecidos, sino que Dios en su gracia nos permite ser bendición para otros. Y de verdad es donde se pone bueno, porque ve esto, porque Dios actúa a través nuestro para poder ministrar a su iglesia. Y ese es un privilegio ya. Es un privilegio que Dios nos da, el hecho de que gente como tú y yo, debo decirlo, gente común, pueda convertirse en un instrumento para que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, el pueblo al cual Dios eligió, el cual ganó al precio de la sangre de Cristo Jesús, entonces nosotros podamos ministrarles a ellos. Eso es un privilegio. Y de verdad, Dios es capaz de hacer eso. No por nosotros mismos, sino porque nos usa para ministrar a su pueblo. Ve cómo lo hizo. Lo describe el apóstol Pablo también. Efesios capítulo 4, los versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esa diversidad de ministerios tiene un objetivo: perfeccionar a los santos, perfeccionar a su iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios usa elementos comunes, como tú y yo, pero que dotados de la presencia del Espíritu de Dios actuando en nuestra vida, fluyendo a través de nosotros, sirven para que su pueblo pueda ser entonces perfeccionado. Y perfeccionado implica que ellos empiecen a ser también partícipes del ministerio. Y así nuestra participación más la participación de los otros, y en ese sentido debo decir, somos como que un engrane moviendo a otro engrane y otro engrane, y donde todos vamos generando sinergia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por supuesto, hablar de edificación no solamente implica un crecimiento numérico, sino el concepto de edificación implica también crecer en lo personal, en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, de verdad que todo esto es un privilegio que Dios nos da a cada uno de los que participamos de la predicación. Entonces, al predicar, somos bendición. Y se promueve, cada vez que predicamos, se promueve en la iglesia diversas cosas. Voy a usar algunos iconos en esta ocasión para poderlo mostrar. En primer lugar, por ejemplo, esto implica comunión con Dios, porque cuando predicas, de una o de otra manera, debemos de llamar a la iglesia a la comunión con Dios. Pero no solamente es llamarle a la comunión con Dios, también eso implica también promover y desarrollar una vida de adoración entre los discípulos. Y un par de asuntos más. Eso también nos lleva a otro terreno muy importante: comunión con Dios, adoración, servicio. El servicio es fundamental porque forma parte de nuestra vida o de nuestro ser como iglesia. Y aparte de ello, Dios empieza a desarrollar en medio de los discípulos una actitud generosa. ¿Por qué? Porque empiezan a percibirse motivados por la presencia de Dios en ellos, como un espíritu de comunión y de adoración y de servicio. Eso se traduce en generosidad hacia las demás personas, y no solamente ello, sino va a generar más conocimiento a través del estudio de la palabra, y por supuesto ello va a generar un ambiente de una comunidad cristiana, ¿sabes? Esa es la comunidad de la fe. Entonces, cada vez que nosotros predicamos, cada vez que alguien predica con fidelidad su palabra, va a generar alguno o muchos de estos elementos distintos que están ahí, pero va a ser parte de lo que se promueve en la iglesia. Y entonces, cada vez que predicamos, por supuesto, vamos a promover bendición para ese pueblo suyo, ese pueblo que Dios ha elegido. Ahora, ¿qué es lo que va a generar esto? Cuando estamos hablando acerca de predicación, comunión, adoración, generosidad, ¿qué genera todo esto? Bueno, generan vidas transformadas. Son tres cosas que voy a mencionar. Pueden desglosarse de muchas maneras más,
pero voy a mencionar 3 asuntos. En primer lugar, personas que son transformadas. Porque cuando llamamos a la comunión con Dios, la persona es transformada. Cuando hablamos de servicio, mi corazón tiene que ser transformado para poder yo servir. Cuando hablamos de comunión, de vida de iglesia, de desarrollar solidaridad, generosidad, son vidas que están siendo transformadas por la presencia, la predicación del Evangelio. Número 2, eso genera también identidad y pertenencia, porque nos percibimos como parte del cuerpo de Cristo. No es casualidad, ninguna casualidad, que entre las iglesias una forma común de llamarnos es el decirnos hermanos. Y Jesús mismo no estimó esa expresión de valorarla, sino que incluso Él mismo decidió llamarnos hermanos y para ubicarnos dentro de dentro de una misma familia. Entonces, esa identidad y pertenencia es muy importante. Somos parte de la familia de Dios. Y esa parte de la familia de Dios implica también un asunto más, porque eso implica crecimiento numérico y crecimiento cualitativo. ¿Sabes? Hay una discusión de pronto entre la gente, de pronto distinguir entre calidad o cantidad. Bueno, si tuviese que elegir, por supuesto, primero es la calidad, pero si hay calidad de discípulos, va a haber cantidad. Así es que no es una situación donde dices, optamos por uno o por el otro. Si tuviésemos que optar, insisto, ok, hablemos de calidad. Dios quiere discípulos que sean verdaderamente eso, discípulos. Pero si somos discípulos de Jesucristo, necesariamente va a haber cantidad. Quizás el problema que enfrentamos hoy en día muchas de las iglesias es que realmente no tenemos discípulos. Son unos pocos, a veces como un pequeño remanente, que son los que en verdad están trabajando, mientras muchos otros están en calidad pasiva, recibiendo a ver qué hay. Y sabes, todos fuimos llamados a servir y a predicar desde las diferentes plataformas donde Dios nos haya colocado. Porque la predicación no es simplemente para los que fueron llamados a predicar desde un púlpito, sino que todos predicamos el Evangelio de muy diversas maneras. Ahora, al predicar, somos bendición, sí. Y somos bendición incluso fuera de las iglesias. Hemos considerado brevemente todo lo que implica el cómo Dios usa la vida de un predicador para poder bendecir hacia el interior de la iglesia. Pero la predicación también trae beneficios fuera de las iglesias. Déjame mencionar por lo menos 2 de ellos, que son importantísimos incluso para el crecimiento de la iglesia. Testimonio. El testimonio es fundamental, porque el testimonio es finalmente lo que valida que la presencia de Dios efectivamente forma parte de lo que estamos diciendo creer. Nuestro testimonio es fundamental. Diría el apóstol Pablo, dice, ustedes son cartas abiertas leídas por las comunidades. Por supuesto, eso somos. Ahora, cuando hablo de testimonio, no estoy hablando del testimonio del que predica simplemente. Estoy hablando del testimonio de toda la iglesia. Porque nuestra predicación no solamente es lo que decimos, sino también el cómo vivimos, el cómo actuamos, el cómo nos desarrollamos. Entonces, piensa esto brevemente. De vez en vez surge una noticia y dice, hace unos días yo estaba leyendo esto. Un pastor evangélico golpea a su esposa en medio de una transmisión en línea, en vivo. Y surge todo un montón de críticas. No dice de qué país, no dice de qué denominación era, ¿sabes? Nada más dice un pastor evangélico. Y eso afecta el testimonio de toda la iglesia. Fue un caso en Brasil de una denominación X, ni siquiera hay una denominación exacta de cuál fue. Es un pastor probablemente independiente. Y un caso de ese estilo, un solo caso,
llega a perjudicar el testimonio de toda la iglesia. ¿Sabes? Por eso es tan importante la manera en cómo vivimos. Porque cuando nos convertimos en testimonios vivos de que la presencia de Dios es real, entonces eso trae beneficios a la gente que está cerca de ti. Tus amigos, tus vecinos, la señora de la tienda donde compras habitualmente, debe de saber a través de tu propia manera de vivir, de la forma en cómo hablamos, debe de saber que tú eres un creyente en Jesucristo y que tu testimonio habla acerca de ti. Entonces, no solamente de ti, sino de la presencia del Evangelio en tu vida. Y eso genera también un testimonio social, el cual es muy importante. Déjame mencionar un asunto que también está en este momento en boga. Una de las críticas que se han hecho en las últimas semanas es, los grupos evangélicos son el arma política que está usando Estados Unidos. Espera. Es cierto que hay un manejo político de los grupos evangélicos. Y eso no tiene que extrañarnos. Incluso existen un falso partido político de evangélicos en México. Y con todo el respeto, pero es un falso partido de evangélicos. Porque el hecho de que algunos evangélicos participan ahí no lo hace un partido evangélico. ¿Por qué? Porque sus principios no necesariamente están emanando de la Biblia. Y si emanaran de la Biblia, lo más probable es que no estuvieran en la política. Simple. Entonces, ¿cuál es la presencia social? Si nos ven como una amenaza, hay alguien que lo está promoviendo, y si ven a los grupos evangélicos como una amenaza, la gente simplemente dice, ¿sabes qué? Mejor no quiero eso. Entonces, la predicación del Evangelio debe ser generalmente algo totalmente distinto. Déjame ponerlo en las palabras de Jesús, porque él lo dijo mucho mejor. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y fuera de la iglesia, nuestro papel es ser luz en el mundo. Ese es el papel que la Escritura nos asigna. Y eso debe ser suficientemente fuerte y visible para que al vivir el Evangelio se convierta en una predicación actuada, vívida, acerca de la obra de Dios en nuestras vidas, pero que debe ser congruente con aquello que nosotros también creemos. Bien, ahora hemos hablado acerca de la predicación y de cómo esto trae bendición dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Qué acciones podemos seguir ahora? Bueno, yo te diría, anima a los miembros de la iglesia a participar. ¿Y cómo pueden participar los miembros de la iglesia local? Bueno, pueden hacerlo a través de diversos medios. Por ejemplo, crea contenidos con el Evangelio. Son formas explícitas donde el Evangelio debe ser expuesto. Muchas de las personas dentro de las iglesias tienen más de un talento. Algunos a lo mejor dices, es que yo no soy bueno para predicar el Evangelio, pero puedo dibujar. Algunos otros pueden cantar. Algunos otros pueden actuar. Entonces empieza a considerar otras posibilidades, porque finalmente la comunicación del Evangelio no solamente es de forma oral. Por supuesto que proclamar el Evangelio implica la oralidad, pero no solamente es de carácter oral, sino que tenemos que pensar en recursos multimedia. Hay algunos que pueden hacer animaciones, pues adelante, que hagan animaciones a través del Evangelio, porque esas pueden ser útiles para llegar a algunas personas, otros pueden ser útiles para llegar a niños, algunos van a llegar a adultos, en fin, hay más de una forma y necesitamos esos contenidos del Evangelio. Ahora también puedes invitar a otros a seguir la predicación de la iglesia local. Invítalos. ¿Sabes? Si tú los invitas a que escuchen la predicación de la iglesia local o alguna predicación de este mismo canal, va a ocurrir algo. Ahí hay un contenido y te va a dar tema de conversación. Oye, ¿qué te pareció? ¿Qué aprendiste? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo podemos ayudarte? Y eso implica entonces dar seguimiento
a esas nuevas personas que están siguiendo el Evangelio. Entonces, hay muchos buenos canales donde se está predicando el Evangelio actualmente a través de los medios sociales, de las redes sociales. ¿Qué es lo que puedes hacer? Invita a otros, invítalos, pero dale seguimiento. No simplemente le des, mira, ahí está el link y ahí búscale tú. No. Cuando haya pasado la predicación, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Vamos a conversar un ratito. ¿Qué aprendiste de esto? ¿En qué te puedo explicar? ¿Te puedo proveer algún material adicional? Es necesario ese seguimiento. Que Dios use tu vida para poder seguir predicando el Evangelio. Hay más de una forma de cómo lo podemos hacer. Entonces, si Dios nos da de su gracia, la próxima semana iniciaremos un fragmento distinto que tiene que ver ahora con la predicación del Evangelio también, sí, pero particularmente enfocarlo hacia las misiones transculturales. Ahora, hace 30 años, cuando empecé yo en el Evangelio, hablar de misión transcultural significaba ir a un país distinto. Hoy en día, la realidad es de que puedes hacer misión transcultural y sin siquiera cambiarte de ciudad. Quizás ni siquiera tienes que salir de casa. En algunas ocasiones, incluso muchos de nosotros ni siquiera vamos a poder salir en casa, pero, ¿sabes? Eso no quiere decir que no puedes hacer misión transcultural. ¿Hablas otro idioma? ¿Puedes aprender otro idioma? ¿Puedes considerar que hay más de una cultura en medio de la sociedad donde tú estás viviendo? Hay grupos indígenas que viven en las ciudades o cerca de la ciudad donde tú estás, o incluso los múltiples niveles de generaciones entre los adultos de una generación, déjame usar un nombre que es común, de la generación de los baby boomers y la generación Z. Son generaciones distintas, culturalmente diversos. Entonces, hay más de una forma de cómo hacer misión transcultural. Si Dios lo permite, a partir de la próxima semana empezaremos a considerar algo de esos elementos. De hecho, el tema con el que vamos a empezar tiene que ver con un contenido general para cualquiera de las misiones, porque fuimos creados y redimidos para su gloria. Entonces, nos vemos la próxima semana, pero antes oremos. Dios y Padre, gracias por tu bendición, gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, porque nos llamaste a predicar tu palabra, pero también nos has dado los dones, los recursos, las capacidades para poderlo hacer. Ahora, Señor, mueve tú nuestra vida para que esa predicación se convierta en acciones a favor de tu reino y para bendición de tu iglesia, para bendición de la gente que está en el derredor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana. Gracias.